Hola, soy Chus, monitora de manualidades de la tienda Recrearte. Este es el segundo programa que la Diputación de Segovia, desde el área de Asuntos Sociales, a través de la empresa Aevia, dedican a la clausura de las aulas de manualidades 2019-2020. Por la situación que estamos viviendo, se han visto obligados a cambiar esta clausura y teniendo que ser cancelado el evento que había en el Teatro Juan Bravo, como en un principio estaba organizado. Este segundo programa vamos a dedicarle a aprender trucos de pintura botánica con pinturas acrílicas. Empezamos. Los materiales que vamos a utilizar son azulejos o unos platos para poder hacer las mezclas de las pinturas, una paletina para mezclar la pintura, una paleta grande, una paletina de brocha ancha, broche de pelo duro, diferentes pinceles que luego explicaré para qué son cada uno, lapicero, goma, sacapuntas. Los colores que vamos a utilizar son 3 de tiza, uno es blanco nieve, otro Miami, agua mar, y estos son los colores acrílicos que vamos a utilizar: camel, amarillo huevo, carmín, bosque, frontón, blanco y negro. Diferentes papeles para hacer nuestros bocetos, un rollo de papel o un pliego de papel grande para hacer nuestro boceto principal. La pintura botánica es una pintura muy agradecida que nos ofrece muchos recursos para poderla aplicar en diferentes soportes, como madera, lienzos, azulejos, incluso nuestras paredes, muros. Tenemos un amplio surtido de hojas, flores, con grandes coloridos para hacer diferentes dibujos muy llamativos. Os voy a enseñar algunos trucos para dibujar hojas. Vamos a pintar esta hoja, entonces partimos desde el tallo, los nervios van uno tras otro. Vale, los colores que vamos a aplicar es color frontón, blanco y negro para hacer luces y sombra. Esta hoja que vamos a pintar ahora simplemente es una muestra para enseñaros a dar claros y luces y volumen a la hoja. Ahora vamos a mezclar con el blanco para dar luz a la mitad de la parte de la hoja. Es importante que la hoja, cuando hayamos pintado la base, esté bien seca. Ahora vamos a mezclar con el negro, así mientras se nos va secando la hoja. Ahora con un pincel redondo vamos a aplicar a la mitad de la hoja. Entonces la marcamos suavemente. Esto ya nos va a levantar esta parte de la hoja. Y con la mezcla del frontón y el color negro voy a hacer alguna de las partes, estas partes de aquí abajo, esta línea y aquí arriba un poquito, y los nervios. Ahora vamos a dar claros y sombras
con los colores complementarios y analógicos para que veáis la diferencia. Hacemos lo mismo con el color frontón. Pintamos el fondo. Las zonas claras las vamos a mezclar con el amarillo, que es el analógico del verde, y el oscuro le vamos a hacer con el rojo, que es el complementario. Mezclamos bien. Y ahora con el rojo, que he elegido el color carmín. Vamos a hacer lo mismo que en la hoja anterior. La mitad de la hoja le vamos a hacer con el color claro o cálido, porque si os dais cuenta, con el amarillo sale un color más cálido, con el blanco es un color más frío. Y la mitad de la hoja le vamos a dar sombra con el color, la mezcla que hemos hecho con el color rojo. Vale. Y ahora la otra mitad con el color oscuro, aguado también. Empezamos a aplicar las sombras, igual que en la otra, la parte de arriba, hacemos una hoja central, esta es nuestra diferencia con colores cálidos y colores fríos, blanco y negro, amarillo y carmín. Ahora vamos a aplicar fondos para que veáis diferentes fondos y cómo quedan con color claro y con color más oscuro. Lo vamos a aplicar aquí. Y ahora le vamos a hacer con el fondo oscuro, para que veáis las diferencias y os animéis a hacer fondos oscuros, que normalmente la gente no quiere hacer fondos oscuros, pero realza mucho la hoja. Este sería el resultado de nuestras hojas, con el color claro, el color frío, blanco y verde, y con el color negro y verde, y colores cálidos. Ahora ya vamos a empezar a hacer nuestro dibujo aquí en el papel, en el caballete. Vamos a empezar por hacer un fondo. Le podemos aplicar con paletina ancha o con una paletina de estas, extendiéndolo todo bien. Vamos a empezar a aplicar el fondo de nuestro cuadro y os expliqué que había dos formas de extenderlo. Con la paletina de pintar, extendiéndolo bien. Os voy a aplicar un poquito con la paletina para que veáis las dos formas de aplicarlo. Terminamos de pintar nuestro fondo, le dejamos que seque bien para empezar a hacer nuestro dibujo. Ya tenemos nuestra base seca. Yo he aplicado unos tonos con el color camel y blanco para que no sea tan homogéneo, darle un poquito de color, ¿vale? Entonces vamos a dibujar una monstera no entera, sino simplemente como que se entrevé en alguna parte del fondo para hacer un fondo, y luego este es nuestro dibujo principal. Nuestro dibujo hay dos formas de hacerle. Si le queremos sacar a la misma escala, tendríamos que hacer cuadrículas en el folio y a escala las mismas cuadrículas en nuestra hoja grande, y trasladaríamos según por cuadritos el dibujo que nos corresponda. Yo lo voy a hacer un poco a mano alzada. Voy a empezar
por la flor principal, que va a ser el centro, y a partir de ahí parto. Yo continúo para terminar el dibujo y ahora os enseño el resultado para empezar a pintar. Hemos terminado nuestro dibujo y vamos a empezar a colorear. Vamos a empezar primero con las hojas de Monstera, que es el fondo que vamos a hacer. Como el fondo es un azul, he elegido un color aguamar. Entonces lo voy a pintar con un pincel de pelo duro, una brocha de pelo duro, arrastrando, no quiero que me quede un trazo nítido. Incluso antes de que seque, con una brocha de pelo duro podemos arrastrar los trazos para que se vea un poco el fondo. Ahora vamos a pintar el fondo de todas las hojas. Con el verde frontón que hemos elegido, es el color de base de todas las hojas. Empezamos a pintarlas. Con el pincel plano hacemos estas hojas. A estas hojas no hace falta dar las dos manos, porque luego vamos a ir añadiendo los colores. Estas otras, pero estas otras las voy a hacer con pincel redondo. Con el pincel redondo voy a hacer estas. Continuamos así con todas las hojas de la palmera, de esta y de esta. Ya tenemos pintadas el fondo de algunas de nuestras hojas y ahora vamos a pintar el fondo de las flores que tenemos. Esta es el fondo es blanco y este es el fondo es color carmín. Con un pincel de lengua de gato empezamos a pintar la flor, el fondo de la flor. Aquí en el dibujo lo hemos marcado mucho para que se pueda ver en la cámara, pero lo suyo es hacer un trazo suave, como lo que hemos hecho en las hojas de la Monstera. El pincel yo he cogido lengua de gato, pero tenéis que buscar el pincel con el que más cómodo os sintáis. Y ahora con el carmín, también lengua de gato. Podemos hacer lo mismo que expliqué antes, para que se nos vea el tramo del pétalo.
estaría lista para empezar a hacer luces y sombras, tanto en las flores como en las hojas. Vamos a empezar a hacer las luces de las hojas. Entonces, con el color frontón mezclamos blanco y vamos a empezar a hacer estas hojas. Nos fijamos que la luz viene así de frente, entonces la claridad la tenemos en el centro y luego en los picos y en la parte de abajo tenemos las sombras. El dibujo le tenemos un poquito de guía, pero bueno, también es un poquito imaginación nuestra. Voy a empezar por aquí abajo. Vamos haciendo los centros, dando ahí la luz. Ya se va notando, aunque luego hay que dar un poquito más de claro. Estas hojas que están por encima del tallo es donde tienen la luz. Vale, ahora quiero resaltar algún puntito más blanco. Entonces, con el blanco y una pizquitina de la mezcla del verde que teníamos para hacer un blanco, un verde muy claro, pero que no sea blanco del todo. ¿Veis? Como por ejemplo aquí, ahí, esos puntos. Y en estas otras voy a mezclar el frontón con el amarillo para hacer un tono más cálido. Cojo una pizquita de amarillo. Damos en las partes centrales un tono más cálido. El de arriba le voy a dar de blanco, con el blanquito y verde, que es casi blanco. Vamos a empezar a hacer las sombras con un verde más oscuro, el verde bosque y el color negro. Primero con el verde bosque voy a subir en algún punto para que se vaya notando el contraste poco a poco. Y ahora vamos a mezclarle con el color negro para hacerle ya la sombra definitiva. Hemos hecho la mezcla del verde bosque y el negro para hacer las sombras y otra de verde bosque y el carmín. Vale. Con el verde bosque y el negro en las que hemos dado blanco, arrastrando. Que se entremezcle con el color que hemos hecho de la luz. Y ahora vamos a hacer unas hojas con el carmín y el verde bosque.
¿Veis cómo va cambiando nuestra hoja de lo que era inicialmente? Aquí tengo el verde con el carmín y lo aplicamos en la que hemos puesto los tonos cálidos. Ya nuestras hojas van cambiando. Vale. Así seguiríamos con todas las hojas, incluso con la platanera y las hojas de la flor. Vale, vamos a empezar a pintar los pétalos de esta flor. Hemos dado una base blanca y ahora con el blanco mezclado con una pizquita de carmín. Quiero un color muy claro, muy sutil. Mezclo con un poquito de agua. Voy a empezar a dar aquí, a subir la sombra y la punta siempre quedaría blanca. Luego la repasaríamos de blanco al final. Si os dais cuenta, aquí he subido todo el lado oscuro, aquí todo el lado oscuro y aquí no, ya voy menguando. Ahora le subimos un poquito más de carmín para hacer el centro, con agua para que nos corra bien la pintura. Y bajo un poquito, no llego tan arriba como he llegado al principio, para que vaya una degradación de color. Vale, ahora con el carmín muy aguado, vamos a hacer un poquito aquí, solamente un pelín. Y aquí sí que le subo hasta arriba. Así en todas. El centro le voy a hacer con el verde y el carmín y una pizquita de negro para que salga más oscuro. Le pondríamos punteado y tiraríamos una sombra muy aguada con el mismo color que hemos hecho el centro por esta parte interna para que se vea un poquito sombra en el pétalo interior. Y ahora con blanco puro trazamos aquí una línea, que es el pétalo que nos monta. Así haríamos todos los pétalos de todas las flores pequeñas, incluso los capullos. Empezamos a hacer las luces de nuestros pétalos con blanco, mucho blanco y una gotita de carmín, un color clarito, con un pincel redondo, un poquito de agua, nos tendemos bien y vamos a hacer, y arrastramos. Vale, si queremos acentuar algún punto más blanco, pues con blanco y una gota de esta mezcla insistiremos donde queremos
que se acentúe más el punto de luz. Por ejemplo, aquí quiero acentuarle aquí. Las sombras las vamos a hacer con el carmín y el verde. En primer lugar este y luego añadiremos un poquito de negro. Vale, aquí nos damos cuenta que la sombra la tenemos en el centro y nos sale una lengua y algunos puntitos ahí. Entonces empezamos por aquí. Y ahora con el negro, tenemos aquí una pizquita de negro, le añadimos al color y damos más intensidad en esta zona de aquí, en la más profunda, para darle profundidad. No tenemos que llegar a cubrir toda la mezcla que hemos hecho antes del carmín y del verde, sino simplemente un poquito, para darle la profundidad del pétalo. Y ahora con el amarillo vamos a sacar nuestro pistilo . Le repasamos varias veces para que le coja intensidad y luego le punteamos para hacer los puntitos de la flor, del pistilo de la flor. Voy a seguir trabajando con el resto de pétalos de la flor y el resto de flores pequeñas y hojas, y os enseñaré el resultado final. Este sería nuestro resultado final del cuadro, donde os voy a explicar un poquito más cómo he avanzado en las sombras y en las luces. En las hojas de palma, como podéis observar, lo que os expliqué, aquí he oscurecido un poquito más, ¿veis? Todas los empiezos de la hoja, en la punta final, dándole en algún sitio, en algún punto de blanco con el eyeliner, que es este pincel tan finito de pelo largo. Así hemos ido avanzando. En el tallo le he dado la base del verde, pero en algún punto le he metido el verde con el amarillo mezclado. Aquí en estas hojas he querido que parezcan que están vueltas, entonces en esta zona de aquí he metido blanco para que parezca el revés de la hoja y que le da la luz y un poquito sombra, y aquí un poquito oscuro para que se vea la sombra de la vuelta de la hoja. Aquí, como podéis observar, igual con el trazo de pincel, una pincelada seca, he metido diferentes tonos, el verde con el amarillo, muy claro, para que nos dé calidez a la hoja, con el blanco también, y los colores oscuros más en el centro para que nos marque el nervio central de la hoja. Igualmente en estas hojas, aquí en estas hojas he sacado un poquito con el pincel la forma de la hoja. Estas flores, como podéis observar, las he trabajado con los colores que os he enseñado y he rematado un poquito el blanco al final, metiéndome donde me hiciese falta. Los capullos igual, y la flor principal he trabajado un poquito más las sombras con poco blanco y mucho carmín, alguna más acentuada de blanco, y como veis aquí lo que os enseñé del verde y el color carmín en algún punto y con un punto de negro en el centro para darle la profundidad de los pétalos de la flor. Este sería nuestro trabajo finalizado.
Con estas técnicas os animo a que preparéis proyectos para el próximo año en vuestras aulas para poder hacer trabajos parecidos a este o similares a este en infinidad de soportes, como os he explicado al principio, lienzos, tablas, bandejas, incluso en las paredes de vuestra casa. Os animo a que lo hagáis porque quedan muy bonitos. Os animo a que el próximo año volváis a vuestras aulas de manualidades, a hacer trabajos nuevos. Vuestras monitoras seguramente os lleven muchas técnicas nuevas donde podéis realizar diferentes trabajos y sobre todo que estéis bien y os volváis a reunir el próximo año. Muchas gracias.